Hoy, hermano, quiero empezar a hablarte de algunos temas sobre la carta a los Efesios. La carta a los Efesios tiene una serie de cosas maravillosas que enseñarnos y hay varios aspectos que quiero tocar de esa carta, que los vayamos estudiando, que vayamos viendo y que de esta manera podamos seguir fortaleciendo nuestra fe. Y también, hermanos, ir haciendo cambios en nuestra vida acerca de lo que esta carta puede mostrarnos. Y no empezaré literalmente en el capítulo 1, pero estaremos reflexionando en una porción breve del capítulo número 3. Pero antes escucha esto. La palabra de Dios es el alimento por el cual la oración es nutrida y hecha fuerte. ¿Escuchaste? La palabra de Dios es el alimento por el cual la oración es nutrida y hecha fuerte. Son palabras de E.M. Bounds, quien fue predicador, abogado y escritor metodista. Y de lo que quiero hablarte hoy es algo que he titulado una oración para orar. No sé si lo has pensado, pero el contenido de nuestras oraciones dice mucho acerca de lo que nosotros consideramos prioritario. Habla obviamente también de nuestras ansiedades, de nuestros anhelos más profundos. Pero también en mi oración yo externo cuál es el lugar que la voluntad de Dios, su presencia y el conocerle más ocupan en nuestras vidas. Creo, hermano, que nuestra oración tiene que madurar, tiene que crecer. Nuestra oración, hermano, no puede quedarse allí para siempre, en donde está siempre pidiendo por las mismas cosas y de la misma manera. Y no digo con ello que esté mal. Lo que quiero enseñarte en esta mañana es que hay elementos a la luz de la Biblia que yo puedo introducir en mi oración y que de una manera muy clara y abierta me van a dar una expectativa real de lo que yo estoy orando. Así que hay una oración de Pablo aquí en Efesios que nos va a ayudar a involucrar dos elementos importantes en nuestra oración al Señor. Así que es en Efesios 3 a partir del versículo 14. Repito, Efesios 3 a partir del versículo 14 al 19 y dicen así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No veremos toda la porción hoy, pero será la porción que estaremos estudiando. Mire, hay algo muy interesante en todo esto, porque Pablo está hablando de una manera en la que él nos refleja su pasión y su profundo deseo de que algo suceda y cambie, de que Dios toque la vida de los creyentes en Éfeso. Los creyentes en Éfeso venían de una situación bastante complicada en su vida anterior. Y resulta, hermano, que ellos han entregado su vida al Señor y ahora Pablo tiene que enseñarles acerca de esa vida que tienen en Jesucristo. Y hay algo que él dice que va a orar por ellos. Hay algo que Pablo quiere poner en las manos de Dios acerca de los creyentes de Éfeso. Y entonces él comienza diciendo en el versículo 14, por esta causa. Y esas palabras señalan una razón. Y cuando habla de por esta causa, si tú pudieras leer todo el contexto anterior, que obviamente no lo haremos ahorita,
Pero te puedo decir que lo que está hablando el apóstol es de la salvación que nos ha sido dada o que les ha sido dada a los efesios por medio de Jesucristo. De que nosotros ahora estamos reconciliados por medio de la muerte del Señor, tanto judíos como gentiles, y Dios ha hecho un solo pueblo de ellos. Entonces, Pablo dice, en razón de que Cristo ya ha muerto por nosotros, en razón de que Cristo ya nos ha dado vida, y de que ahora no podemos hablar de gentiles y de judíos, sino de la iglesia del Señor, dice, esto es lo que pido por ustedes. Esto es lo que voy a hacer, y lo voy a hacer, dice, con sus rodillas dobladas. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que aquí hay algo muy interesante que quizás no has notado. Un judío ortodoxo oraba de pie, los fariseos oraban de pie siempre. Y dice la escritura en el Evangelio de Mateo, ellos les gustaba orar en las esquinas para que todo el mundo los viera. Y aquí Pablo está hablando y dice, yo voy a orar, dice, pero voy a doblar mis rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Eso dice, voy a orar y lo voy a hacer de rodillas. Sabes que los judíos solamente se arrodillaban entonces también solo cuando enfrentaban una situación extraordinaria, cuando había una crisis terriblemente fuerte. Por eso en el Getsemaní tú ves a Jesús orando de rodillas. No está orando de pie. No quiere decir que de rodillas sea mejor que de parado, sino que el estar arrodillado externa una postura del corazón, externa una necesidad interna, pero también el reconocimiento de que solamente Dios es el que puede obrar en las cosas que yo esté enfrentando, en el asunto que está consumiendo mi ser y que ahora yo quiero presentarlo delante del Señor. Por esa razón el apóstol Pablo dice, estoy de rodillas. Estoy de rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo es así de específico? Porque quiere dejar en claro que él no le ora a ningún otro Dios sino al Padre Celestial. Que su confianza no está en nadie más. Y aunque eso puede resultarnos obvio, créeme que en un tiempo como en el que vivimos ahora es necesario ser muy claros a quién le estamos orando, a quién estamos clamando, y es al Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego, hermano, él habla en el versículo 15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Lo que quiere decir esto, hermano, es que simplemente todos le pertenecemos al Señor. Es decir, una vez que vienes a Jesucristo le perteneces a Él, también antes, pero más ahora. Por eso dice de quien toma nombre, es decir, quien le da significado a la vida de una familia, de una persona, es Jesucristo, es su Padre Celestial, no es nadie más. Y luego entonces pasa a la petición en el versículo número 16, para que os dé. Qué interesante es esto. Él dice, voy a pedirle a Dios que les dé a ustedes, y entonces va a empezar primero a decir, conforme a las riquezas de su gloria. Lo que pide Pablo va a estar basado en los inagotables recursos que Dios tiene. ¿Escuchaste eso? Que os dé conforme a las riquezas, es decir, no está hablando de dinero, obviamente, está hablando de algo más grande que eso. Y lo que tenemos que entender ahí es que Dios tiene recursos inagotables e ilimitados para obrar en favor de quienes nosotros intercedemos, para obrar también en nuestro favor. Y cuando hablo de recursos inagotables, eso debería sembrar en mí o hacer en mí una conciencia de que a quien yo le oro, cuando yo suplico, cuando yo clamo delante de Él, Él tiene maneras inimaginables de actuar y de responderme. Y eso debería darme paz. Eso debería darme seguridad. Porque entonces no va a depender de mi idea, no va a depender del plan que yo le estoy planteando, sino va a depender de las riquezas, de los recursos que Él tiene y que, insisto, son ilimitados o inagotables. Y luego dice,
que lo que Él quiere que sea dado a los efesios, escucha esto, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo leo una vez más, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Vayamos por partes. Cuando dice fortalecidos con poder y luego dice por su espíritu, estoy omitiendo ahí una frase, ahorita la voy a explicar. Cuando dice eso Pablo, lo que está diciendo es que él desea que Dios les dé una fortaleza extraordinaria por medio del Espíritu Santo que vive en ellos, que les dé algo que inicie en su ser interior. Cuando dice hombre interior, se refiere a todo el ser de la persona, pero iniciando en su interior hacia su exterior. Ahora, ¿por qué Pablo pide algo así? ¿Por qué nosotros pediríamos algo así? ¿Qué razón me llevaría a mí a orar como está orando Pablo? Porque créeme, hermano, que esto tiene que ver con tu familia, tiene que ver contigo, tiene que ver con tu iglesia, tiene que ver con tu organización, tiene que ver con el ministerio del que formas parte. Orar así marca una diferencia, porque estás pidiéndole al Señor que a la persona le sea dada una fortaleza extraordinaria por medio del Espíritu Santo que mora en él. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, esto es dinamis, esto es tremendamente poderoso, es donde viene dinamita. Entonces, ¿sabes qué? Lo que Pablo está pidiendo es que haya tal fuerza en ellos, desde su interior hasta su exterior, que en ninguna manera ellos flaqueen, ni duden, ni se amedrenten. Es la fuerza interior, hermano, que produce el Espíritu Santo, lo que me hace estar firme contra cualquier cosa. Esto no viene de otra manera. Esto, hermano, me es dado sobrenaturalmente por el Señor. Esto me es dado, hermano, sí, por su amor, me es dado por su gracia, pero son certezas, son convicciones, hermano. Es, hermano, el hecho de saber que Dios está conmigo, lo sienta o no. ¿Escuchaste? Saber es más profundo que sentir, aunque a veces nos gusta sentir. Pero la Biblia habla más de fe, habla más de creer, habla más de tener una convicción interna de lo que Dios puede hacer. ¿Puede Dios sostenerme en medio de la prueba? Por supuesto. Eso usted y yo no deberíamos de preguntarlo. Eso es un hecho. Pero ¿cómo lo sé? Cuando tú, hermano, permites que el Espíritu Santo te fortalezca en tu interior y tú estás cultivando una comunión y una relación con Él, adquieres esa convicción también por medio de su palabra. Porque entonces lo que está dominando tu ser interior es lo que dice su palabra, no lo que dice tu mente y tu corazón. Sino que entonces yo me dejo guiar y dirigir por lo que está escrito, no por lo que siento, por lo que pienso, sino por lo que Dios dijo y por lo que Dios piensa. Y eso, créeme, es un cambio drástico. Por eso cuando Pablo dice que sean fortalecidos con poder en el hombre interior, es como si tú oraras por tu familia y tú le dijeras: Señor, que mi familia tenga fuerza tal en su interior que nunca teman a nada, que nunca duden de ti, Señor, y que sepan que tú estás con ellos, vayan donde vayan y pase lo que pase, tú estás ahí, que mi familia lo sepa. Eso sostiene, créeme. Eso nos mantiene firmes. Y venga lo que venga, podremos seguir adelante. Sea prueba, sea problema, sea lucha, lo que enfrentemos, con ese ser fortalecidos con poder por medio del Espíritu Santo desde nuestro interior hasta nuestro exterior, hermano, créeme, nada nos derribará. Nada, hermano. Incluso te aseguro esto, pueden venir 1000 demonios contra tu vida, contra tu familia, contra la iglesia, contra tu organización, y ellos no prevalecerán. ¿No dice Isaías 54:17? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los hijos del Señor, y su salvación de mí vendrá, ha dicho nuestro Dios.
Y nos dice también Lucas 10:19, he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sabes, amado hermano, es maravilloso. Es maravilloso que alguien pueda orar así por mí, que alguien pueda orar así por ti, que alguien pueda orar así por tu familia. ¿Por qué? Porque entonces tengo claro lo que estoy pidiendo. No estoy diciendo solamente, oh Dios, ayúdalos y cuídalos, que eso es lo que siempre oramos todos por los hijos, no, ayúdalo, cuídalo, que no se meta en problemas, y si hay algo, Señor, que supere el obstáculo. Pero ¿qué tal pedir que sea fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu? ¿Qué tal pedir que haya una fuerza en su interior producida por el espíritu que le mantenga firme ante cualquier circunstancia? ¿Qué tal doblar la rodilla? ¿Qué tal venir al altar y pedir así por tus nietos, abuelas y abuelos? ¿Qué tal orar así? ¿Sabes, amado hermano, amada hermana? Esta es una bíblica oración, una oración muy bíblica, y vale la pena tomarla en cuenta, porque también, hermano, una fortaleza así nos evitará o nos ayudará a sobreponernos a cosas como depresiones, como ansiedades y enfermedades, al desaliento y a la desesperanza. Así que, hermano, nosotros necesitamos entender algunos lenguajes de la Biblia y darnos cuenta que cuando los salmistas, y ahorita voy a enseñarte un salmo, cuando ellos oraban, cuando ellos escribían algo, era porque lo habían vivido y porque sabían lo que el Señor podía hacer. Mira, abre tu Biblia en el Salmo 18, por favor. Salmo 18. Y vamos a leer primeramente el versículo 29. Repito, Salmo 18. Y leemos primero el versículo 29. Esto es fortaleza. Lo lee conmigo, por favor. Juntos en voz alta dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Fíjate lo que dice: contigo desbarataré ejércitos. ¿No le parece que a lo mejor está exagerando el salmista? O sea, a lo mejor uno contra uno tengo chance. Sí sé 2, 3 golpes de Jackie Chan, así que puedo ponerlos en acción. Pero contra un ejército. ¿Y no dice el Salmo 27 algo similar? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es lo que queremos para los nuestros. Eso es lo que yo como padre quiero para mis hijos y quiero para mi familia, porque ¿sabes qué? Tarde o temprano las cosas nos golpean, tarde o temprano la crisis viene, algo sucede, hermano, que nos zarandea con violencia, y la única manera en que mi familia permanecerá en pie es, hermano, siendo fortalecida con poder en el hombre interior por la presencia del Espíritu Santo. Pero sigue diciendo más adelante este mismo Salmo 18, versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Y escuche esto: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Esta es una figura extraordinaria. Todo indica que antiguamente había arcos de bronce, y al ser de bronce eran muy pesados, pero quienes lo podían controlar tenían un tiro más preciso. Entonces cuando el salmista escribe y dice: puedo tomar, decía, nosotros lo ponemos así parafraseado, puedo tomar con mis manos
el arco de bronce, es decir, quiere decir que Dios me va a dar tal destreza y tal fuerza que yo puedo tomar también el arco de bronce y puedo usarlo en contra de mis enemigos. Quiere decir que Él adiestra mis manos para la batalla. Quiere decir que Él me prepara para enfrentar cualquier situación y voy a tener la fuerza y voy a tener la capacidad de, en su nombre, de enfrentar y de vencer. ¿No es esto algo que quieres para ti? Para tus hijos, para tu familia. ¿No es esto algo que queremos para la iglesia? ¿No es esto algo que quieres para la organización de la que formas parte? Que vaya así, arrasando ejércitos, asaltando muros. Que por cierto, si lo notas, la Biblia dice asaltando muros, asaltaré, no saltaré. O sea, no es un brinco grandote, es de asalto, es de conquista. Es esas películas que tú ves que ponían las escaleras y se subían y tomaban el muro. Y tomando el muro, ¿qué sucede? La ciudad está tomada. Con mi Dios asaltaré muros. Entonces, hermano, note esto. Yo cuando lo veo, yo cuando lo leo, cuando lo estudio y digo, Señor, sí quiero esto para mí, pero lo quiero para los míos. Quiero que vivan en esa dimensión. Y es lo que Pablo, hermano, dice: esto me voy a poner de rodillas porque la situación lo amerita, porque la petición lo requiere. Señor, fortalece a los efesios. ¿Tú cómo dirías? Señor, fortalece a mi familia. ¿Cómo diría yo como pastor orando por ti? Fortalece a la hermana Chayito, fortalece al hermano Pepe con poder, Señor. No solamente de alguna manera, no, con el poder que solo puede dar tu Espíritu Santo. Yo estoy seguro que Dios escucha esta oración. Yo estoy convencido que Dios responde a esta oración. Está tomada de su palabra y no la hago en una repetición vana, la hago porque creo su palabra, porque por eso te la estamos explicando, para que se haga realidad en tu vida, para que lo tomes y en lugar de llorar y en lugar de quejarte y en lugar de preguntarte cosas, te pongas a orar. Porque qué bueno somos para quejarnos y preguntarnos cosas. Somos profesionales en eso. Somos de la NFL en eso. Digo, ahora en ocasión del Super Bowl, ¿verdad? Sí, hermano, pero debiéramos de ser diferentes en cuanto a la oración. Por eso yo titulé esto una oración para orar. Hay que orar por esto, hermano. Hay que empezar desde hoy, decir: sí, Señor, esto voy a orar. Ahora, ten presente que si el Espíritu Santo no está en la vida de la persona, esto no puede suceder. Estamos hablando de personas que creen en el Señor. Pero entonces, ¿cómo podrías orar por alguien que no conoce al Señor? Bueno, primero ora para que el Señor toque su vida, su corazón se abra hacia Él y Él sea tocado por nuestro Dios. Pero quiero que notes eso: la fortaleza viene de adentro, de lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu interior. Recuerda que nosotros nos relacionamos espiritualmente con Dios, porque Dios es espíritu, dice Juan 4. Y entonces quiere decir que el Espíritu Santo toca mi espíritu, y entonces mi psique, mi alma se ve impactada por el toque del Espíritu, y por eso todo viene a la calma, y por eso ahora veo diferente, y por eso aún mis emociones se ven bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Y eso, hermano, lo expresa mi cuerpo, porque empezó desde adentro. No empezó aquí, empezó en el interior, allí donde las verdades se anidan o deben anidarse en nuestro ser interior. Y estoy hablando, repito, de mi espíritu. Señor, oraría yo que esta fortaleza de la cual habla Pablo, que este poder por medio de tu Espíritu Santo, Señor, obre en mi casa, obre en mi familia desde este día y en adelante. Volvamos al pasaje de Efesios. Hay una segunda cosa que quiero hablarte. Solamente veremos dos. Este segundo asunto que quiero hablarte está en el versículo número 17, que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto parece una petición común o muy sencilla,
pero en realidad es más profunda de lo que simplemente leemos. Déjame decirte por qué. En griego hay dos palabras que se utilizan para habitar. Una señala una estadía temporal y la otra señala una estadía permanente. Y en este pasaje, cuando habla de Cristo, que habite Cristo, está hablando en el sentido de la segunda, es decir, que Él tenga una estadía permanente en la vida de los creyentes en Éfeso. La petición de Pablo, hermano, es muy interesante, porque cuando dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, es decir, en este caso, repito, en los creyentes de Éfeso, pero ¿cómo podría tener algo que ver con nosotros? Bueno, primero, hermano, lo que Pablo está diciendo es que Cristo no sea un concepto para los creyentes de Éfeso, que no sea parte de un atuendo dominical. Es domingo, hay que ir a la iglesia, creo en Cristo, pero que tampoco sea meras palabras en nuestro lenguaje. Pablo lo que quiere es que Cristo resida permanentemente, haga su morada en la vida de los creyentes de Éfeso, que sea el dueño, que sea el rey, que sea el Señor. Vamos, que Cristo sea entronado en el corazón de los creyentes de Éfeso. Es decir, hermano, que sea Él quien tenga el dominio, quien tenga el control de la vida de ellos. ¿Sabes, amado hermano? Cuando Cristo no está entronado en el corazón, es decir, cuando Él no tiene el trono, ¿sabes quién es el que gobierna? Yo. Y quitar el yo de nuestro corazón no es tarea fácil. Porque el yo, cuando lo quitas y por fin pones a Cristo, el yo insiste. Ese no se da por vencido tan fácilmente. Quiere volver a estar en el trono. Es decir, cuando uno ora y dice, Señor, que no sea más yo, sino que seas tú, ¿sabes lo que estás diciendo? Le estás cediendo toda tu voluntad a su voluntad. Estás diciendo, Señor, no más mis decisiones, no más mis sueños, no más mis anhelos, no más lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se paga un alto precio por eso, créeme. Ahora déjame decirte que el corazón antiguamente se consideraba como la sede de los afectos, la inteligencia y la voluntad. Por eso te digo que cuando dice que Cristo habite por la fe en sus corazones, lo que está diciendo es, Señor, que por medio de la fe, porque han creído en ti, tú tomes el control de sus corazones. Ay, ¿cómo hace falta que el Señor tome el control de nosotros? Tome el control de nuestros impulsos. Déjame utilizar un término coloquial, de nuestros arranques, de nuestros pensamientos que a veces huelen a caño, ¿no es cierto? De esas cosas que se revuelven en la cabeza y que a veces hacen nudo nuestra vida. Hermano, Dios tiene que tomar el control de mis emociones, de mis pensamientos, de mis anhelos, obvio, de mi voluntad, de todo lo que hay en mi ser interior. Cristo, por medio de la fe, es decir, porque creo en Él, porque he puesto mi confianza en Él, entonces que Él venga y controle todo. Amado hermano, nosotros estamos sin Cristo llevando nuestra vida a ningún lado. Y eso es peor que llevarlo a algún lado. Vamos sin rumbo, un día estamos en un lado y otro día estamos en otro. Cristo habitando por la fe en mi vida, quiere decir, hermano, que empecemos desde el momento en que nos arrepentimos, el momento en que nos rendimos completamente a Cristo, borrando nuestro pasado, perdonando nuestros pecados, limpiándonos, santificándonos, etcétera. Y una vez que vienes a Cristo, significa que por esa fe Él haga una residencia permanente. Lo que Pablo está diciendo es que ellos sean fieles. No quiere decir que Cristo vaya a fallar, sino que nosotros abramos nuestro corazón de tal manera que Cristo siempre esté allí. Y como lo he estado indicando, guiando, teniendo el control absolutamente de todas las cosas. Ahora, esto, hermanos, es vida diaria. Cristo teniendo el control. Déjame preguntarte esto. ¿Cuál es tu reacción cuando un carro se te atraviesa y vas manejando?
¿qué es? Alabado sea el Señor. Gloria al Altísimo. Qué bueno que el Señor me guardó. ¿O no será eso de, órale, pero qué? Pip, 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 pip. ¿No debería habitar Cristo por la fe en nuestros corazones? ¿No debería tener Él el control de todo eso? Así que, hermano, usted y yo tendríamos que preguntarnos en esta mañana, ¿realmente está así el Señor en mi vida? Y lo quiero para mí y lo quiero para mis hijos. Porque ¿sabes qué, hermano? Cuando yo oro esto por otra persona, además de mí mismo, pero aquí estamos hablando de oración por otras personas, pero esto, hermano, Cristo teniendo el control de la vida de tu familia es lo que los va a detener de hacer o de involucrarse en algo que no deben. Es lo único que los va a limitar, ninguna otra cosa. No va a ser papá me va a regañar, porque eso, créeme, con los años lo superan. Sí, superan la chancla voladora también, ellos se vuelven inmunes a la chancla, ellos. Y entonces, ¿qué es lo único que los va a detener ahí donde andan con los amigos, en la calle o lo que sea? Que Cristo tiene el control de sus vidas. ¿Qué es lo único que va a controlar a tu esposa, a tu marido? Cristo en sus vidas. ¿Sabes, amado hermano? Nosotros deberíamos estar sumamente interesados en esa parte. Obviamente empezando con nosotros, pidiéndolo por nosotros. Porque ¿sabes qué, amado hermano? Demasiados cristianos están siendo gobernados por sus impulsos. Demasiados cristianos están siendo gobernados por lo que ellos quieren. La semana pasada yo te hablaba de algo que se llama individualismo, no sé si lo recuerdas, y te decía que era buscar el bien personal por encima del colectivo. Muchos cristianos están así, están buscando su propio bienestar, y entonces buscan su propio bienestar basados no en la palabra de Dios, sino en sus sentimientos, en lo que a ellos les parece que está bien, en lo que a ellos les parece que, bueno, Dios no debe de tener nada en contra de esto, pero no lo estoy buscando en su palabra. Entonces, cuando yo puedo orar por los míos y puedo orar por la iglesia y puedo decir, Señor, te ruego, te suplico, Padre Celestial, que tú obres de tal manera en mi familia, que tú, Cristo, tengas el control de su mente y su corazón. Señor, haz una habitación permanente en ellos de tal forma que jamás puedan, Señor, decir que tú no estabas, que tú no les diste el poder para resistir, que tú no les hablaste para que ellos se apartaran de ese asunto. Te ruego, Señor, que así obres en ellos. Ciertamente Dios no nos obliga a nada, pero Dios es muy claro y muy persuasivo. Y Dios así va a ser con nuestros hijos, con nuestra familia. Por eso Pablo dice, Señor, que Cristo tome el control. Que Cristo sea el que obre. ¿No quieres eso para tu familia? Creo que sí. ¿No quieres eso para esta iglesia? Y para toda la iglesia de Cristo. Que sea Dios quien guíe y quien gobierne. Ahora, hermano, no super espiritualicemos y digamos cosas como, me voy a tomar una taza de café. Señor, ¿quieres que me tome una taza de café? Tú guíame, Señor, tú dime. Si son chiles rellenos o es barbacoa, Señor, guía. No, eso es superfluo, intrascendente. Sí, hermano. Hablamos de cosas realmente que pudieran afectar nuestra santidad. De cosas que pudieran afectar nuestra comunión con Dios, nuestra relación familiar. Así que no estoy hablando, hermano, de ese tipo de detalles, porque Dios, no que no tenga interés, pero creo que Dios nos ha dado inteligencia para ese tipo de cosas. Estoy hablando de aquellos detalles que nos superan, que van más allá, que realmente pudieran llegar y tener dominio sobre nosotros. Sabes, amado hermano, una persona en depresión es una persona que está dominada por algo. No estoy hablando de un demonio. Estoy hablando de una emoción y un sentimiento en su interior que es real. A veces es producido por una condición clínica, a veces es producido por una cuestión meramente emocional, pero sea como fuere, hay algo en su interior. Y el único que puede hacer algo en esa persona es Cristo tomando el control de todo.
Sí, hermano. Es el único. No puedo decirte que yo tengo mucha experiencia en depresiones. En una sola ocasión estuve sumido en una depresión muy fuerte hace muchos años. Pero yo recuerdo que llegó un momento en que yo le decía, Señor, si tú no me sacas de esto, nadie me va a poder sacar. Si tú no me ayudas a soltar todo esto, todas estas cosas, Señor, no sé qué va a hacer de mí. Cuando hice esa oración, las cosas cambiaron. Y cambiaron drásticamente. Y bendito sea Dios por ello. Y tengo que seguir orando así, hermano, porque es dependencia completa, total y permanente de Dios. Entonces, volviendo a mi punto, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay algo que Pablo quiere para los creyentes en Éfeso, y por lo menos en estas dos cosas que hemos estudiado esta mañana, ya tienes claro de qué se trata. Tienes dos elementos que puedes meter ahora en tu oración. Puedes ahora, hermano, orar y decirle, Señor, fortalece a mi familia de tal manera por medio de tu Espíritu Santo que ellos puedan vencer cualquier circunstancia. Y puedes orar y puedes decirle, Señor, que en mi familia tú tengas el control, tú tengas la preeminencia, tú tengas el dominio sobre todos nosotros, Señor. Eso lo puedes orar desde hoy. Y puedes clamar y puedes decirle, sí, Señor, hazlo, te lo suplico. Y en este segundo punto, hermano, no me extendí tanto como en el primero, por la sencilla razón de que usted sabe de que continuamente insistimos los pastores en que usted tiene que dejar todo en las manos de Dios. Y eso significa ceder mi voluntad a su voluntad. Usted sabe que continuamente en mis predicaciones yo le digo, Dios tiene el control. Él lo tiene, absolutamente todo. Y yo debo de confiar y descansar en eso. Y entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que aprender a entregarle a Él todo, absolutamente todo. Y cuando le dejas todo en sus manos, Él obra. Yo sé que a veces Dios nos desespera. No me tome eso como una falta de respeto al Señor. Sí, tenemos que ser honestos. Dios nos desespera porque no entendemos su forma de proceder. ¿Sí has notado que Dios te lleva hasta el límite? ¿Sí ya lo notaste eso en tu vida como cristiano? Digo, si no lo has notado, te la estás perdiendo. Sí, te pone en el límite. Mira, piensa en Job. ¿Te acuerdas cuando llevó a Job al límite? ¿Qué le dijo su esposa? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué contestó Job? Recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no. Y luego dice la Escritura, en todo esto no pecó Job con sus labios. Está en el límite Job. Y tú sigues leyendo el libro y te das cuenta de una cosa impresionante. ¿No fue nuestro Señor Jesús llevado al límite? Míralo orando en Getsemaní. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te ha llevado a ti al límite. Señora, sus análisis dicen esto. Señor, si no se cuida, joven, traes un problema aquí. Te lleva al límite. Oh, sí, así es Dios. Nos lleva al límite. Mi esposa y a mí. Ustedes van a tener siempre hijos enfermos. Mejor opten por adoptar. Sí están medio locos, pero es otro asunto. Nos llevó al límite. Y luego Dios nos dice, pero sí les voy a dar familia. Así es nuestro Dios. Por eso tienes que dejarle el control de todas las cosas. Señor, en lo que mi familia no entienda, en lo que tú permitas, en los valles que atraviesen, Señor, que sepan que tú estás en control de todo. Tú habita en ellos, Señor, y que la gloria sea para ti. ¿Quiere ponerse de pie?
Cierre sus ojos y vamos a orar. Ah, Señor Jesús, hemos visto tu palabra, Señor, y hemos temido. Queremos honrarte. Señor, estamos notando y viendo, Dios, lo maravilloso que es poder orar de una manera diferente, Señor. Y lo he repetido constantemente, Señor, en esta exposición. Porque es mi deseo, Señor, que no lo olvidemos. Que podamos decir, Señor, fortalece con poder en el hombre interior a toda mi familia por tu Espíritu Santo, Señor. Que también podamos decir, Señor, habita tú en sus corazones, toma tú el control, toma tú el dominio, Señor, porque hemos creído en ti. Señor, ayúdanos a que podamos orar así desde este día por los nuestros. Que esta oración que oraba Pablo sea la oración que también oramos nosotros. Y no solo por la familia, por la iglesia, por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, por el ministerio del que formo parte, por la organización de la que soy parte. Señor, que yo pueda orar así y Dios entienda que esto es algo que tú quieres de cada creyente, no solo para orar, sino para que suceda. Señor, continuamente estamos orando por la familia, estamos orando por los nuestros. Continuamente, Señor, oramos por la iglesia y te pedimos por ella. Y sabemos que escuchas, Dios. Pero hoy, Señor, queremos orar diferente. Señor, fortalécelos de tal manera que venga lo que venga, se mantengan firmes. Que enfrenten lo que enfrenten, porque el Espíritu Santo les da de tu poder. Ellos puedan, Señor, vencer. Padre, oramos porque más que nunca se requiere que en nuestras casas y en nuestras personas, en nuestra iglesia, seas tú quien dirija todo. Seas tú quien tenga la preeminencia, quien tenga el control, y que nosotros descansemos en ello. Porque cuando tú, Señor, tomas el control de nuestras vidas, llegaremos a buen puerto. Nuestras decisiones serán las mejores. Nuestros pensamientos serán tus pensamientos. Cuando tú tomas el control, Señor, hay firmeza, hay certeza, porque sabemos a quién le hemos creído y en quién estamos depositando toda nuestra confianza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir en esta dimensión, y que viviendo en esta dimensión te honremos, Señor, y veamos el fruto de nuestra oración, y que toda la gloria por esa oración sea para ti, Señor. Oh, gracias, Dios. Muchas gracias. Tu palabra guíe nuestras vidas hoy y siempre, Señor. Padre, nos retiramos de este lugar gozosos. Hemos estado en tu presencia. Hemos alabado tu nombre y proclamado tu grandeza. Hemos proclamado que Cristo salva y que Cristo viene por medio de la comunión. Y hemos recibido tu palabra, Señor. Estamos llenos, estamos plenos. Hay algo diferente en nosotros. Podemos irnos tranquilos de este lugar. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, que la gracia redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu sean con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén y amén.